Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días. En otro lunes, a través de Radio ESME, nos encontramos en otra añoranza de electricistas, continuando el tema del papel de la mujer en la sociedad, en el trabajo, la familia. Con un artículo que escribió un camarada militante de muchos años, estuvo en agencias foráneas y he dicho que su última etapa, tanto de trabajador como de jubilado, se realiza en Chilpancingo. Hasta Chilpancingo llegaba la empresa. Toda la franja, propiamente podríamos decir, de la costa del Golfo de México, orillas de Veracruz, muy cerca ya del mar, de esa zona hasta Chilpancingo, muy cerca también del Pacífico, del Océano Pacífico. El camarada Enoch Espinosa Garzón, durante varios años en distintos momentos de la revista Lux, fue jefe de redacción. Llegaban a compartir entre él y el camarada Luis Ursúa, que igual de la misma manera sus últimos años estuvo en Querétaro. Ambos fueron excelentes jefes de redacción. Se nota la habilidad, digamos, en el contenido de la revista, variada, creativa, en especial, podríamos decir, dos buenos personajes de izquierda, socialistas seguramente. Yo los conocí, me han permitido los tiempos que ellos estuvieron poder colaborar con la revista Lux. Normalmente con temas de política nacional o con temas de política obrera, muy interesantes. No solo eran añoranzas de electricistas, por supuesto, pero muy buenos ambos. Cuando ellos escribían, era importante, muy importante poder leer sus artículos, porque, insisto, eran muy buenos sus artículos de opinión. Perdón. Y en ese sentido, este artículo que estamos leyendo, algunas de las cosas que empezó a comentar me parecían ligeras, pero revisando ya el contenido completo del artículo, es
sólido, explica muy bien las cosas. El asunto, por ejemplo, que aparentemente es muy inocente, bien, mira, la cosa es muy, muy machista el asunto. Me llegó a pasar cuando joven, cuando niño, sobre todo cuando joven, porque de niño pues, todo el mundo cumple con sus labores, ir a las tortillas y de niño no te impacta tanto o realmente no sucede, pero ya de joven me llegó a pasar efectivamente que o salían a preguntarme cuánto de tortillas quería un kilo, kilo y medio, lo que fuera, o me mandaban llamar y me salía de la cola y entonces me despachaban. Ese suceso tan simple de verdad refleja la sociedad patriarcal, machista en la que vivimos. Solo, pues vamos a continuar en lo que Él nos entregó. Y nos quedamos, permítanme, nos quedamos casi al final, donde Él remite que la ley de por sí, por lo menos en materia genérica, contempla la equidad en las relaciones obreras, sean hombres o sean mujeres. Y tendríamos que quedar claros en, en esas cosas. Él plantea que se, las mismas necesidades por casa, por vestido, por sustento, por mm, alimentación, por mantener la familia, la tienen tanto hombres como mujeres. Y que lo importante era comprender la necesidad que se convierte en un hecho de conciencia y que la propia clase obrera en su lucha les impulsa a ellas a procurarse sus propios derechos y que tenemos que vincular los intereses con los derechos para plantear soluciones a los problemas. La legislación laboral mexicana, dice Enoch, establece sin discriminación los principios generales del trabajo. A trabajo igual, salario igual. Y ante el constante y sin marcha atrás del fenómeno de la incorporación de la mujer en la producción, se tiene que defender a que se aplique ese precepto legal, que se acate si trabajan en el mismo lugar, oficina, taller o el campo, deben tener el mismo. No siempre se cumple, nos advierte. La aspiración al progreso social y a las mejores condiciones de vida y de trabajo son necesidades comunes a hombres y mujeres. Enoch dice, a estas alturas,
Una de las principales tareas de la clase obrera estriba en movilizarlas en torno de sus reivindicaciones y atraerlas a la vida activa sin pararnos a pensar en consideraciones pasajeras o de carácter egoísta. Las trabajadoras son trabajadoras y tienen los mismos derechos que establece la ley. Agregamos nosotros y el contrato colectivo de trabajo. La hora presente es propicia para que el movimiento obrero empuje a sus líderes a la lucha consecuente por conquistar una legislación laboral que otorgue un amplio respaldo como protección a las funciones sociales de la mujer. Una legislación moderna que comprenda los medios necesarios para que la infancia no sufra los efectos de la separación de su madre cuando se incorpora a la producción, para que no haya tropiezos por insuficiencia de instituciones o de personal capacitado para atender a los hijos. No recuerdo realmente, y disculpen esto, cuando se incorpora en inicio la demanda de guardería en la empresa. Por cierto, tampoco el compañero Enoch trata el asunto de las trabajadoras en compañía de ellos. Pero aquí tiene la perspectiva clara, como tiene que atenderse el asunto. Él ya vislumbra unas necesidades propias, pero queda todo dentro de la perspectiva que está criticando. Debe de haber instituciones y personal capacitado para cuidar los hijos. Ahora le llaman los servicios de cuidados. Dice, no, debe haber una legislación laboral que comprenda los derechos especiales de la mujer, su formación profesional, la jornada de trabajo y la seguridad social. Ya, como sabemos, para estos años está el Seguro Social, que atiende tanto hombres como mujeres trabajadoras. Debe ampliarse en los sectores en que esta legislación exista. Debemos, además, ser vigilosos de su aplicación. ¿Qué tanto la legislación y el contrato colectivo gira en torno a estas necesidades especiales? Y lo que él señala específicamente es la infancia, es decir, la trabajadora no tiene por qué dejarse de lado cuando va a tener hijos. Por el contrario, esos son cuidados especiales, necesidades especiales que deben trabajarse. El esfuerzo que se haga por las compañeras después de tanto tiempo en que se le ha tenido en inferioridad de condiciones debe trabajarse. La mujer que surja como producto de nuevas condiciones de auténtica comprensión de su papel en la sociedad se reflejará en toda su actividad social, cultural, científica y deportiva. Busqué, no encontré otros artículos de la época que ampliaran, porque termina el artículo de Enoch Espinosa Garzón y nos queda la sensación de que falta un artículo más. ¿En qué perspectiva debe trabajarse? Dos aspectos le faltaron al compañero
continuar en lo que se queda, justo en este final, qué aspectos culturales debe tratarse en el sindicato o en el contrato colectivo respecto a esto, lo cultural, lo social, lo deportivo. En lo deportivo, decimos nosotros, hubo grandes promociones, grandes actividades. El fútbol, por ejemplo, eh, tuvo el equipo representativo, Compañía de Luz, y el ESME del Necaxa, el fabuloso equipo de los 11 hermanos. Obvio, para la época, incluso en la que escribe Enoch, no ha aparecido el fútbol femenino. Hoy ha aparecido, pero debió haberse promovido este deporte, todos los deportes, en el sindicato para la familia, para los hijos de los trabajadores electricistas. Y la otra parte que le falta a compañero es que no habla de las mujeres trabajadoras electricistas, de tal manera que sepamos en esta perspectiva que está tratando, cómo ve él, cómo las observa, cómo se están desarrollando en el trabajo como en lo sindical, las compañeras. Y ya tiene ejemplos el compañero en Ocarson, que debemos de abundar en ellas. Esperanza Limón Ayón, Gracia Christie, que fueron eminentes trabajadoras, pero especialmente mujeres políticamente e ideológicamente capacitadas. En los años 50, Gracia Christie, en tiempos de Agustín Sánchez de Lin, desempeñó una labor político-sindical en su departamento increíble. De igual manera, Esperanza representó efectivamente los derechos de los trabajadores. No le importaba solo plantear los asuntos de la mujer trabajadora, sino el conocimiento perfecto de tener sobre el contrato colectivo de trabajo y sobre la capacidad política de los trabajadores, de los representantes y de la base trabajadora. Perfecto conocimiento de la movilización, de la participación en el ESME. Y el compañero Enoch se olvida, por eso digo, nos falta el segundo artículo donde nos platique, donde nos demuestre, nos enseñe cómo está en el sindicato la presencia y la participación de las trabajadoras en el ESME. Hubo también, por ejemplo, una representante trabajadora de la tienda de consumo que consigue en su lucha con todo el departamento, impulsó la lucha a tal grado que siendo una parte externa, como un anexo a la empresa y externa al ESME, logró incorporar la tienda de consumo al contrato colectivo y por tanto a todos los empleados trabajadores de la tienda de consumo de electricistas a la estructura de la empresa y a la estructura sindical. Manuela. Se llamó Manuela y otra mujer excepcional con capacidad política y ideológica correspondiente a los requisitos y necesidades, mejor dicho, a la trayectoria del ESME. Otra compañera, América Villavicencio. Por cierto, alguna vez escribí yo 3 artículos tratando de saber dónde estaban las mujeres
las militantes o las trabajadoras. Un compañero de luz escribió un artículo donde las mujeres de parte de la estructura del organigrama de la empresa no aparecían. Todos los cargos de jefes, directores, subjefes, todos eran hombres. Después escribí sobre dónde estaban las mujeres en la estructura sindical y solo dos en el transcurso de toda la historia del ESME habían llegado a ser secretarias de actas y acuerdos. Muy buenas, muy trabajadoras y responsables. Una de ellas estuvo durante los años 30, durante la huelga incluso de 1936, estuvo en la Secretaría de Actas y Acuerdos, desempeñando sus funciones. En el inicio de la propia organización del ESME hubo varias mujeres. Entiendo yo que buena parte de ellas eran telefonistas y son las que consolidan, impulsan y desarrollan la capacidad política e ideológica de las trabajadoras, especialmente, insisto, las telefonistas. Fueron parte consustancial para fortalecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, en estos tres artículos, donde descubro, por ejemplo, que la presencia de las trabajadoras en el ESME se dieron dentro de la estructura sindical en las divisiones, poca presencia o casi nula dentro del comité central, pero en divisiones, en Juandón, Pachuca, en Temascaltepec hubo mujeres trabajadoras participando dentro de los subcomités divisionales y eran fundamentales. El último artículo hablaba de dos grupos de organización político-sindical que se habían dado para fortalecer la presencia de las trabajadoras. Y resulta que por alguna razón están documentando las compañeras que estaban en divisiones, yo puse en esa participación política que ellas estaban ahí con una frase popular a lo que te truje chencha, pero está dentro del contexto de la participación político-sindical de las compañeras en las divisiones que llegaron incluso, dijo, a la subsecretaría general en por lo menos 4 divisiones. Una compañera que estudió antropología dijo que yo era un misógino machín. Seguro que lo soy, no lo puedo negar, seguro que lo soy. Pero los artículos que escribí seguramente los puedo volver a presentar aquí, que yo sepa eran los únicos que estaban tratando por los años 80, 90 esa situación. O sea, en Compañía de Luz hay pocas mujeres trabajadoras, comparando, por supuesto, el porcentaje de hombres, obreros, trabajadores, empleados, y el de la presencia de las mujeres. Clásica es, y así ha sido, y esa es la estructura patriarcal que tenemos, que hay departamentos donde hay especialmente trabajadores. En fin, creo que también podría localizar la comparación, hacerla aquí, de lo que escribí en ese momento y quien me acusó de misógino machín. El punto es que no hay muchos trabajos sobre las mujeres, sobre el papel
de la trabajadora en la sociedad, como en este caso lo hizo Enoch Espinosa Barcón, con una claridad significativa, demostrando en principio que lo que nos caracteriza nos da una formación propia al capitalismo de ser seres sumamente egoístas. Y sucede con mujeres y hombres. Alguna vez, quizá también de manera errónea, un grupo de compañeras me solicitaron que diera un curso de formación. Ah, por cierto, hablando de formación política, y en algunos momentos, el siglo pasado, la Secretaría de Educación y Propaganda llegó a organizar para todos, para trabajadores como trabajadoras, cursos de formación de 3, máximo 4 días, en instalaciones fuera del sindicato, fuera de incluso del Distrito Federal. En Huastepec llegaron a hacerse cursos de formación política o de capacitación política sindical, alguna vez apoyados por la Universidad Obrera de México y otra vez organizados por una organización autónoma institucional, donde Merced, un compañero que se llama Merced Gómez, otorgaba los materiales y compañeros que exponían los temas. Tuve la fortuna de ser parte de quienes participaban en ellos. Y entonces hubo tres, 3 años seguidos, grupos de capacitación específicas para compañeras. Y 4 días o 3 íbamos a Huastepec, bien instalados en las zonas de seminarios y conferencias, y estábamos 3 días completos, a mañana y tarde, teniendo sesiones político-formativas de filosofía, de política, de historia del movimiento obrero, de historia del sindicato, y con gusto llegaron a ir estos seminarios de formación para las compañeras trabajadoras. Se ha intentado, la escuela de cuadros se ha intentado de mil maneras, pero todas las expectativas se acaban al poco tiempo. Podríamos decir que en términos generales hay formación política, pero una época, un momento, otro momento, les digo que este grupo de compañeras me pidió, y yo partí de la existencia de estas necesidades que explica Enoch, cuáles eran, qué requisitos, y salió la demanda de que en el edificio principal de Compañía de Luz debería de haber, o dentro o cuando mucho a 2 cuadras, una guardería para los hijos de las trabajadoras. Y se enojaron porque yo les dije que previo a tener elaborada la demanda, la petición, la cláusula, teníamos que hacer un estudio en el edificio de cuántas mujeres y qué edad tenían, para saber si podría existir una posibilidad concreta de exigirle a la empresa una estancia infantil, se llaman ahora, antes eran guarderías, una estancia infantil para la atención de las necesidades particulares
de niños pequeños, de niños antes de entrar a educación primaria, ¿no? De 2, 3 años a los 6 años. Previo estudio, cuántas mujeres, qué edad tenían, no iba a importar si fueran solteras o casadas. Por supuesto, el primer dato es saber cuántos niños ya existían dentro de las familias de los y las trabajadoras que estaban en el edificio sindical, en el edificio, para detectar eso. Y yo les decía, y el de mujeres en edad de merecer, que es decir, compañeras de más de 50 años difícilmente se comprometen de nueva cuenta con una familia. Y entonces, ¿cuántas tenían de 25 años a 40 por lo menos? Y también me acusaron de machista. Yo les insistía, era necesario conocer estos datos porque de otra manera no hay una expectativa de que puede haber futuros niños donde la demanda y la necesidad de una estancia infantil se pueda reconocer. También les decía que en el edificio sindical ahí sí debería de haber una estancia infantil, porque algunas compañeras trabajadoras, justo porque cerca del edificio sindical no había un lugar, una institución de este tipo, no llegaban a las asambleas o a las reuniones. Y 24 horas, bueno, por lo menos dentro de las horas en que hay actividades sindicales, actividades de oficina y asambleas, debería de haber una estancia infantil. Porque se amerita su existencia. Y entonces la contradicción en de yo decir, es más importante el edificio sindical que el edificio de la empresa. Hubo gran discusión, mucho tiempo estuvimos discutiendo. Igual la demanda de que debería haber una secretaría femenil, el cual yo combatí esa idea. Tienen derecho a ocupar cualquier cargo de el Comité Central, no hay por qué especificar. En todo caso, como dice Enoch, hay un planteamiento de necesidades especiales y eso debe de existir en cualquier parte. Por ejemplo, en el contrato colectivo tiene que especificarse cuáles de los aspectos ya planteados deben de tener su cuota o su alcance para esos proyectos, necesidades y compromisos de responsabilidad de cuidados con las mujeres. Entonces, el ejemplo que yo pongo es justamente los de las divisiones. Todas las mujeres pueden y deben llegar a ser secretarias generales como en divisiones. No hay límite y no hay que poner límite. Yo insistía en que crear un área para mujeres iba a limitar la capacidad de lucha de todas las compañeras trabajadoras. Y no había que poner una secretaría donde ahí se iban a ir todas las demandas, donde ahí se iba a concentrar la posibilidad de crecimiento de las mujeres y era mejor tener 26, como ahora pues, porque tienen 26
en el momento en que, por ejemplo, eran 19 cargos, eran los 19 cargos y no había límite. El estatuto no marcaba solo para hombres y por tanto mantener así el estatuto y empezar a capacitar, a vislumbrar como algunas áreas deben de estar, ¿no? Y sí, efectivamente, revisando los estatutos, no hay ningún artículo, ninguna mención a una perspectiva de género en estos tiempos. Y bueno, en el ESME el machismo históricamente se ha presentado de esta manera como ahora se mira, de manera permanente a partir de los años 60, la perspectiva de género, el acoso, especialmente el acoso sexual, debe estar presente y debe de considerarse y ahí debe ampliarse estas necesidades como delito el acoso dentro del ESME. Tratarse el tema, educarnos, formarnos para comprender lo que significa eso. Hemos visto que es muy importante estos aspectos y no hay en Comisión de Justicia o en los castigos ningún en torno a este acoso sexual, esta discriminación de, digámoslo así, solo si estás bonita, tienes más perspectivas para avanzar o para que se te atienda. Esto no se ha agregado a los castigos dentro de esta normatividad y de un tiempo para acá ha habido muchas preocupaciones, muchos intereses y hasta podríamos decir muchas pláticas, conferencias relativas al tema, donde no se modifica para nada estos señalamientos como abuso, como violencia de género, como abuso sexual propiamente. Es más, dado que hay ya dos compañeras dentro de las funciones, insisto, no hay límite de funciones, pero hay una compañera en Hacienda, hay otra compañera en la tesorería y curiosamente ambos son asuntos de cuidar las finanzas y de cuidar el manejo de las cuotas sindicales del ESME. Hay una función que comenta en la nueva central de trabajadores y debería de haber justo para esta formación, para combatir el machismo, debería de haber en Radio ESME un programa especializado que desde las compañeras del ESME o del círculo que existe en la nueva central de trabajadores, el círculo dedicado a la organización y defensa de los intereses de las trabajadoras, un programa en Radio ESME. Si a este núcleo de la nueva central o estas dos compañeras y el núcleo tratando el tema y tratando sobre todo la preocupación que las compañeras en conjunto tengan la fortaleza y la necesidad de plantear el tema y el problema. El problema que puede ser grande y que se acabe el asunto porque las cosas se plantean, todo está afuera, hay dudas. Es cierto, puede estar fuera, pero es curioso que en la nueva central o en el ESME históricamente machistas no haya un solo caso tratado sobre este asunto. Ok, supongamos que es cierto, pero entonces toda la actividad, toda la experiencia del M8, como se llama, debe trabajarse toda la problemática
toda la forma de cómo puede uno acudir, compañeras, para que les atiendan, les expliquen y les den el camino de los protocolos para tratar la problemática interior, al interior de las familias, porque dicen estudios y que nos muestren los estudios para tener comprensión y aprendizaje de que muchas de las agresiones para las compañeras se dan en la familia. Urge en este sentido un programa con esta perspectiva de género que las propias compañeras de este núcleo de la nueva central o estas dos compañeras dentro del comité central trabajen en la difusión de la problemática, de los hechos reales y de las soluciones pragmáticas, concretas, que pueden canalizar ellas o asesoradas en el camino de acabar con esta perspectiva patriarcal, egoísta, machista y de tratamiento discriminativo que sea, como lo planteó muy bien el artículo del compañero Enoch, que está ahí, que se convive con él, pero que, insisto, hay, nadie está imposibilitado en el ESME de ocupar cualquier cargo, cualquier cartera, cualquier ubicación. Algunas veces he dicho, en divisiones lo han demostrado las compañeras. Han llegado a la subsecretaría general. En Juan Dolón llegaron en Temascaltepec y en Pachuca. A nivel de representantes, en la Comisión de Trabajo también. Y recientemente estas dos compañeras en el área de cuidar los fondos sindicales están ahí presentes. Pues es importante, siguiendo esta primera lectura del artículo de Enoch Espinosa Garzón, nos da una idea de que efectivamente falta esto, hay una ausencia. Y en los tiempos actuales se ha demostrado por la vía del movimiento de las mujeres que aún en instancias donde la educación formal es muy amplia, el problema es muy grave. Es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se supone que el conocimiento en todas las áreas, las disciplinas, el conocimiento es lo más avanzado que puede haber, hay problemas donde se discrimina a las mujeres, donde se les cierran las puertas o, lo significativo, se acosa a los estudiantes de manera creciente. Acaba de estallar la semana pasada una huelga, un paro en la Facultad de Economía, porque la problemática de la agresión, la discriminación y el acoso para las compañeras estudiantes está presente. En la Facultad de Filosofía y Letras, antes de la pandemia hubo una gran movilización, pero por la pandemia nada más se avanzó. De la misma forma sucedió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La pandemia evitó que se pasara a la siguiente etapa. Ya se hablaba, ya se presentaron casos, ya se señaló, pero la fase de estudiar con calma, detenimiento y ofrecer, si era necesario, un castigo,
no se pasó. Una llamada de atención, no se pasó a ese asunto. Para el compañero Enoque Espinosa Garzón, la problemática, la discriminación generalizada se da en todo el país, en todas las áreas. Existe ese, hay igual trabajo, salario igual, pero él dice que no se cumple del todo. Y debería entonces fortalecerse, por lo pronto, insisto, un área donde se plantee la problemática y se ofrezcan alternativas. Radio M es el punto ideal para que las compañeras trabajen este asunto de formación sindical, ya debe hacerse de la manera más inmediata y próxima. Y entonces debemos estar alertas ante esto. Y entonces estaremos, bueno, no me corresponde, yo lo que puedo hacer es solamente hacer el llamado y lo que puedo hacer, como lo dije, les voy a presentar los 4 artículos que elaboré y la crítica que me hicieron porque ustedes expondrán si fue acierto o no. En mi perspectiva, yo solo hablé, suelo ser dicharachero, no lo niego, pero a lo que te truje Chencha no era lo que ella entendió la compañera. Yo hablaba de que se necesita la presencia política de las compañeras. A eso te truje Chencha y se malentendió. Igual, los presento seguramente el año que entra para que retomemos este asunto y saber. Insisto, en estos años no encontré más artículos tratando el tema, el general como lo hace Enoco, o el particular. Muchas compañeras trabajan. Recordé hace poco también el caso de una compañera llamada América Villavicencio. Esta mujer en especial, esta compañera en especial, se ha escrito cosas. Voy a revisar para que podamos saber sobre qué escribía. No recuerdo por el momento la temática de ella, pero me voy a dedicar de la semana que entra a el año que entra, en un mes, cuántos artículos que hablen específicamente de temas relacionados a estos aspectos. Bueno, generales. Américo Villavicencio siempre fue una representante propietaria que participaba mucho en asambleas y en los debates de contrato colectivo de trabajo. Hubo otra, Georgette Gómez, pero sinceramente ella siempre era una candente oradora a la hora de exigir en las legislativas el apoyo económico que se requería. En cuanto se obtenía, su capacidad se limitaba, pero ardorosamente peleaba por el apoyo económico a los legisladores. En mi perspectiva, fue la iniciadora
de la búsqueda de los centavos antes de la formación política en la legislativa. Centavera yo llegué a llamarle a la comisión legislativa, centavera, porque su mayor preocupación es cuánto iban a ser los gastos de la revisión y cuánto les iba a tocar. Georgette Gómez era la especialista en encender las pasiones para lograr los apoyos, los préstamos económicos. No es el mejor ejemplo, pero estas son perspectivas a vuelo de pájaro. Vamos a estudiar, a buscar si hay artículos, al menos generales como este de Enoch, donde sí plantea las perspectivas con claridad y sencillez que a futuro tenían que tratarse como mujeres trabajadoras. Y me parece bien. Y el llamado de atención que hago es porque los tiempos contemporáneos han hecho del movimiento feminista algo que tenemos que tomar en cuenta. Cada 8 de marzo se contempla, se revisa el avance, el gran debate que hubo apenas la semana pasada, porque tiene que haber candidatas mujeres en las gubernaturas. No se mencionó la presidencia, perdón, pero está muy presente que hoy por hoy va a haber dos grandes candidatas, mujeres, a la presidencia de la República. Y a nivel de estados se fijó una cuota y todo el mundo hemos estado al pendiente de esta situación. Entonces, este artículo de Enoch Espinosa nos trajo a colación una revisión, una perspectiva de la problemática de la mujer trabajadora en la sociedad, en el hogar y en el trabajo, lo cual es muy importante tratarlo. Y de ahí se derivan estos argumentos para que investiguemos, para que reconozcamos qué está sucediendo en la actualidad. No lo voy a tratar, solo lo planteo cuántos cargos tienen las compañeras en la cooperativa o en las unidades de producción, cuántos cargos tienen en la comisión de trabajo. Creo que a nivel comité central tendríamos que saber los argumentos, las razones por haber agregado a la tesorería una compañera candidata, y a nivel de la divisiones volver a retomar el caso porque era significativo. Entonces, el compañero Enoch, en este artículo que salió publicada en 1965, nos trajo a colación esta perspectiva sobre la importancia de la mujer trabajadora en estos tres temas. Bueno, se me ha acabado el tiempo. El año que entra les presentaré los 3 artículos que escribí y espero localizar la crítica que se me hizo para que todos ustedes tengan en consideración si ambos aspectos se mantienen válidos o no. Nos vemos. Muchas gracias por estar atentos a estas añoranzas de electricistas.
Nos vemos la próxima semana, que ya va a ser la última de noviembre. Se fue el año. Entramos a diciembre. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente añoranza de electricistas. Gracias.